13. La muerte de Polio. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La sentencia de Polio fue sumarísima e irrevocable. El día siguiente hubo espectáculo en el Coliseo. Lleno hasta los asientos del tope con la multitud de romanos sedientos de sangre humana, fue un despliegue de la misma sucesión de horrores repugnantes que anteriormente se ha descrito. Nuevamente los gladiadores pelearon y se mataron unos a otros, individualmente y en masa. Una variedad de formas de combate se conocían en la arena, y de ellas, las que más sufrimiento mortal infligían hallaban el mayor favor de los asistentes. Otra vez se presentaron las escenas interminables de derramamiento de sangre y de agonía. Los feroces campeones del día recibieron las efímeras felicitaciones de los veleidosos espectadores. De nuevo el hombre peleó contra el hombre, o libró aún más feroces combates contra el tigre. Se repitió la escena del gladiador herido que miraba lastimero impetrando misericordia, no viendo otro signo sino el de muerte, los pulgares de los crueles espectadores vueltos hacia abajo. Para saciar los apetitos de la multitud, ahora se demandaba una mayor y más desalmada matanza. Pues por aquel día no tenía atracción el mirar combates entre hombres cotejados. Pero ya se sabía que los cristianos habían sido reservados para cerrar el espectáculo, y la aparición de ellos se esperaba y se imponía impacientemente. Lúculo estaba entre los guardas cerca del escaño del emperador. Mas su semblante, de alegre que era, se había tornado pensativo. Mucho más arriba, en los asientos detrás de él, había un rostro severo y palidísimo que sobresalían entre todos, por la mirada concentrada hacia la arena que tenía. Ese rostro era preso de una expresión de ansiedad tan profunda que hacía notable contraste con todos los que se encontraban reunidos en tan vasta asamblea. De pronto se oyó el sonido del bronco rechinar de las rejas, y se vio saltar el primer tigre a la arena. Levantó la cabeza desafiante y se azotaba con su propia cola, acechando amenazante por todo alrededor, relumbrando sus feroces ojos sobre la enorme masa de seres humanos que colmaban el enorme anfiteatro. No tardó en oírse un murmullo. Un muchacho fue arrojado a la arena. De rostro pálido y con textura ligera, desnutrido en extremo, era nada ante la mole de la bestia furiosa. Y en son de escarnio se le había vestido como gladiador. Y sin embargo, a despecho de su tierna infancia y su debilidad, no había nada en su rostro ni en su actitud que revelara el menor asomo de miedo. Revelaba posesión de sí mismo en su mirada apacible. Avanzó hacia adelante serenamente hasta el centro de la arena, y allí, a la vista de todos, elevó sus manos juntas, levantó sus miradas al cielo y habló a su Dios. Mientras tanto el tigre seguía amenazante, desplazándose como al entrar. Había visto al niño pero no le había hecho efecto alguno. Seguía levantando las miradas de sus ojos sanguinarios hacia las enormes murallas y de vez en cuando lanzaba salvajes rugidos. El hombre del rostro severo y triste miraba absorto como si toda su alma acompañara esa mirada. El tigre por su parte no parecía mostrar el menor deseo de atacar al muchacho cristiano que seguía orando. La multitud ya se tornó impaciente. Surgieron murmullos y exclamaciones y gritos con la intención de enfurecer a la fiera para que atacara a su víctima. Pero ahora de en medio del tumulto surgió el sonido de una voz profunda y terrible. ¿Hasta cuándo, oh Dios, santo y verdadero, no vengas tú nuestra sangre de los que moran en la tierra? Siguió un silencio profundo y aterrorizado. Cada uno de los espectadores miraba al que estaba a su lado. Pero el silencio fue interrumpido por la misma voz, que repitió con énfasis admonitivo. He aquí, viene en las nubes. Y todo ojo le verá. Y también los que le traspasaron le verán. Y todos los linajes de la tierra lamentarán a causa de él. Así sea. Amén, amén. Tú eres justo, oh Señor. ¿Qué eres, qué eras y qué has de ser, porque tú has hecho juicio? Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas.
Porque ellos son dignos. Así, Señor Dios Todopoderoso. Tus juicios son justos y verdaderos. Pero ahora los murmullos y los gritos y clamores cundieron por todas partes. Y no tardó en desaparecer la causa de la perturbación. Era uno de esos malditos cristianos. Era el fanático Chine. Lo habían tenido recluido 4 días sin darle alimentos. Sacadlo. Afuera con él. Echadlo al tigre. Los clamores y las maldiciones surgían de todas partes, tornándose un solo y enorme estruendo. El tigre saltaba alrededor más frenéticamente. Los guardas escucharon las palabras de la multitud y se apresuraron a obedecer. No tardaron en abrirse las rejas. Y la víctima fue arrojada al ruedo. Temeroso, macilento y en extremo pálido, avanzó hacia el centro con pasos trémulos. Sus ojos mostraban un brillo extraordinario, sus mejillas ardían enrojecidas, su cabello descuidado y su larga barba se veían enmarañados en una sola masa. El tigre al verlo se encaminó saltando hacia él. Empero, a una corta distancia la fiera embravecida se agazapó. El niño, que había estado de rodillas, se puso en pie y miró. Por su parte Chine no veía tigre alguno. Sus miradas se dirigían a la turba, y agitando en alto su brazo macilento, clamó muy alto y en los mismos tonos admonitivos. ¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra! Su voz fue acallada por torrentes de sangre. No hubo sino un salto, una caída, y ante los ojos humanos, nada más. Y ahora el tigre se encaminó hacia el niño. Su sed de sangre habíase excitado. Su pelaje erecto, flameantes los ojos, y azotándose con la cola, se mantenía inmóvil frente a su presa. El niño vio llegar su porción última en la tierra, y nuevamente se arrodilló. El populacho enmudeció y quedó estático, preso de profunda excitación y en ansiosa espera de la nueva escena sanguinaria. Aquel hombre que había estado contemplando atentamente, ahora se levantó y permaneció de pie, aún contemplando la escena que se desarrollaba abajo. De detrás de él salieron inmediatos gritos que seguían en aumento de número y volumen: abajo, abajo, siéntate. No impidas la vista. Pero el hombre, sea que no oía o bien intencionalmente, no hacía caso. Finalmente el ruido creció tanto que llamó la atención de los oficiales que estaban abajo, quienes voltearon para ver cuál era la causa. Lúculo naturalmente fue uno de ellos. Habiendo volteado a mirar, vio toda la escena. Detuvo brevemente su mirada y palideció a muerte. Marcelo, exclamó él. Por un momento casi cayó hacia atrás, pero no tardó en recuperarse y se dirigió apresuradamente a la escena del disturbio. Pero ahora había estallado un murmullo profundo entre el gentío. El tigre que había estado paseándose alrededor del niño una y otra vez, azotándose él mismo con creciente furia, ahora se había agazapado en preparativos para dar su final zarpazo. El niño se levantó. En su rostro resplandecía una expresión angelical. Sus ojos despedían destellos de sublime entusiasmo. Él ya no veía esta arena, ni las murallas gigantescas que le rodeaban, ni tampoco las largas hileras de asientos y las innumerables caras hostiles, ya no veía los implacables ojos de los crueles espectadores, ni menos la forma gigantesca del salvaje enemigo. Su espíritu ya parecía ingresar victorioso por las puertas de oro de la Nueva Jerusalén, y la gloria inefable del pleno día de los cielos le inundó el rostro de sus fulgores. Madre, vengo contigo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esas palabras sonaron con toda nitidez y claridad en el oído de aquella multitud. Todos permanecieron en quietud sepulcral, y el tigre saltó. Los siguientes momentos no hubo más que una masa que se removía cubierta a medias por una nube de polvo. La lucha concluyó. El tigre regresó, la arena había sido teñida de rojo, y sobre ella yacían los despojos mutilados del real y noble Polio.
Una vez al amparo del silencio que siguió, se dejó oír un clamor que tenía toda la intensidad de una trompeta que sobrecogió a cada uno de los presentes. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1000 hombres se levantaron simultáneamente en arranques de ira e indignación. 1000 manos se levantaron señalando hacia el atrevido intruso. Un cristiano. Un cristiano. A las llamas con él. Echadlo al tigre. Arrojadlo a la arena. Con tales gritos contestó todo el gentío a la voz admonitiva. Lúculo se hizo presente en el lugar en el momento preciso para rescatar a Marcelo de la turba enfurecida de romanos que se aprestaban a despedazarlo. Diríase que el tigre silvestre que estaba en la arena no estaba tan enfurecido y tan sediento de sangre como lo estaban ellos. Lúculo se precipitó impetuosamente entre todos, cual guarda de fieras salvajes. Atemorizados por su autoridad se volvieron atrás, habiéndose acercado los soldados. Lúculo no pudo hacer más que entregarles a Marcelo, y condujo la compañía fuera del anfiteatro. Una vez afuera se hizo cargo él mismo del prisionero. Los soldados le siguieron a distancia. ¡Ay, Marcelo, Marcelo! No es una locura que expongas así tu vida. Yo hablé por un impulso del momento. Pues aquel niño a quien yo amaba tanto moría ante mis ojos. No pude contener mi propio ímpetu. De eso me complazco y estoy muy lejos de arrepentirme. Pues también estoy listo a ofrecer mi vida por mi Rey y mi Dios. Yo no puedo entrar en razones contigo. Tus actos sobrepujan todo argumento y entendimiento. No fue mi intención entregarme, pero lo que he hecho, y cómo he sido inspirado a hacerlo me satisface íntimamente. Sí, voy gustoso y gozoso siguiendo el camino trazado por mi Redentor, de quien es mi vida, sea que viva o la ofrezca aquí. Ay, amigo querido. No consideras tu vida. Yo amo a mi Salvador más que mi vida. Mira, Marcelo, el camino está abierto delante de ti. Huye velozmente. Corre, y salva tu vida. Lúculo le dijo esto apuradamente en voz baja, abriéndole el paso mientras los soldados estaban como a 20 pasos atrás. Había toda la oportunidad de escapar. Marcelo presionó la mano de su amigo. No, Lúculo, lejos sea de mí salvar mi vida con tu deshonra. Reconozco y amo ese tu gran corazón que todo lo pospone por el amigo, pero no voy a crearte dificultades por mi amistad. Lúculo suspiró y siguió en silenciosa reflexión. Asterisco asterisco asterisco. 14. La tentación. Todo esto te daré si postrado me adorares. Aquella noche Lúculo permaneció en la celda con su amigo. Buscó todos los argumentos posibles para disuadirlo de su resolución. Apeló a todos los motivos que comúnmente influyen en los hombres. No hubo un solo medio de persuasión que él no empleara. Todos fueron en vano. La fe de Marcelo se hallaba firmemente apoyada, pues estaba fundada sobre la roca de los siglos, y ni la tormenta de las violentas amenazas, ni los más tiernos influjos de la amistad, pudieron debilitar en lo mínimo su consciente determinación. No, dijo él, mi ruta está trazada y yo la he elegido. Sea dolor o alegría que me venga en esta tierra, yo seguiré hasta el fin. Yo sé bien lo que me espera. He pesado todas las consecuencias de mis acciones, y a despecho de todo yo seguiré tal como lo resolví. Lo que te pido es la cosa más sencilla, dijo Lúculo. No quiero que dejes tu religión para siempre, sino sencillamente por el momento. Se ha desencadenado una enfurecida persecución, y ante tan terrible furia todos deben caer, sean jóvenes o viejos, nobles o esclavos. Tú bien has visto que no se respeta clase ni edad. Polio podría haber sido salvado si hubiera sido posible, pues había una gran simpatía en su favor. Era solamente un niño,
Apenas responsable de sus propios actos erróneos, él también era noble, el último de antigua familia. Pero la ley es inexorable, y él hubo de sufrir la pena. Chine también podría habérsele pasado por alto. No era ni más ni menos que un loco. Empero, tan vehemente es el celo contra los cristianos que ni aun su evidente locura le pudo poner a salvo. Yo conozco bien que el príncipe de las tinieblas lucha contra el pueblo de Dios, el cual se halla fundado sobre la roca, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra él. ¿Acaso no he visto yo sufrir igualmente a los buenos, los puros, los nobles, los santos y los inocentes? ¿Acaso no sé que hay guerra sin misericordia contra los cristianos? Lo sabía muy bien mucho antes de convertirme. Y siempre he estado preparado para hacer frente a las consecuencias respectivas desde que he conocido personalmente a Jesús el Cristo como mi Señor y mi Salvador. Escucha, querido Marcelo. Te he dicho que solo te pedía una cosa sencillísima, pues esta religión que tú tanto aprecias, no es necesario que la abandones. Consérvala, si así debe ser. Pero amóldate a las circunstancias. Puesto que la tormenta está arreciando, es inteligente inclinarse y dejarla pasar. Toma una actitud de hombre inteligente, y no de fanático. ¿Qué es lo que quisieras que yo haga? Es esto. Dentro de unos pocos años sucederá un gran cambio. Bien la persecución se desvanece, o bien se genera una reacción, o el emperador puede morir, y otros gobernantes de diferentes sentimientos le seguirán. Entonces será legal el hacerse cristiano. Entonces toda esta gente que hoy es afligida puede volver de sus escondites y ocupar sus antiguos puestos, y surgir a la dignidad y a la riqueza. Ten presente, pues, todo esto. Y por lo tanto, no arrojes así infructuosamente tu vida que todavía puede ser de servicio al Estado y de felicidad para ti. Pues por ti mismo cuídala y resérvala. Mira alrededor de ti ahora. Considera todas estas cosas. Deja a un lado tu religión por un breve lapso, y vuelve a la religión del Estado. Y eso solo es cuestión de breve tiempo. Así puedes escapar del inminente peligro presente, y cuando vuelvan tiempos más felices, puedes volver a ser cristiano en paz. Lúculo, esto es imposible. Es abominable a mi alma. ¿Podría acaso ser yo un doble hipócrita? Si tú comprendieras lo que en mí se ha realizado, no me pedirías ni por un momento que perjure mi alma inmortal ante el mundo y ante mi Dios. Es mucho mejor morir inmediatamente por las más severas torturas que al cuerpo le pueden inferir. Tú tomas posiciones tan extremas que me haces desesperar de tu vida, y de la esperanza de salvarte. No quieres detenerte a contemplar este asunto racionalmente. No es cuestión de hacerse perjuro, sino táctica. No es hipocresía, sino sabiduría. Dios no permita que yo haga esto, de pecar contra Él. Mira esto más. Tú solamente no te beneficiarás, sino a muchos más. Estos cristianos a quienes tú amas serán de esa manera ayudados por ti mucho más efectivamente que ahora. En su presente situación tú bien sabes que ellos no pueden vivir como antes de la simpatía y de la ayuda de aquellos que profesan la religión del Estado, pero que en secreto prefieren la religión de los cristianos. ¿Acaso vas tú a llamar hipócritas y perjuros a esos hombres? ¿No son ellos más bien vuestros benefactores y amigos? Estos seres jamás han llegado a conocer la verdadera fe y la esperanza cristiana que yo tengo. Ellos nunca conocieron el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza divina, la presencia del Espíritu Santo morando en sus corazones, la comunión con el Hijo del Dios viviente, como yo lo he experimentado. Ellos no han conocido el amor de Dios que brota en sus corazones para darles nuevos sentimientos, esperanzas y deseos. Para ellos sencillamente simpatizar con los cristianos y ayudarles es una cosa buena, empero para el cristiano que es lo suficiente vil para abjurar de su fe y negar a su Salvador que lo redimió,
nunca habrá suficiente generosidad en el corazón y en su alma de traidor para ayudar a sus hermanos abandonados. Entonces, Marcelo, no me queda sino una sola oferta más que te puedo hacer, y me iré. Es una última esperanza. No sé si será posible o no. Sin embargo, yo lo intentaré, si solo pudiera lograr que dieras tu consentimiento. Se trata de esto. Tú no necesitas abjurar de tu fe, no necesitas ofrecer sacrificios a los dioses, no necesitas hacer la menor cosa que tú desapruebes. Dejemos que se olvide el pasado. Regresa otra vez no de corazón desde luego, sino en apariencia, a lo que eras antes. Tú eras un alegre y festivo soldado dedicado al cumplimiento de tu deber. Nunca tomaste parte en los servicios religiosos. Rara vez estuviste presente en los templos. Tú pasabas el tiempo en el cuartel, y tus devociones eran de carácter privado. Tú hacías acopio de sabiduría de los libros escritos por los filósofos y los sacerdotes. Haz todo esto nuevamente. Sencillamente vuelve a tus deberes. Preséntate nuevamente en público juntamente conmigo, nuevamente volvamos a nuestras amigables conversaciones, y dedícate a tus antiguos objetivos en la vida. Esto será muy fácil y agradable de hacer y no requiere nada que sea ruin y desagradable. Las altas autoridades pasarán por alto tu ausencia y tu mal proceder, y si ellos no quieren que vuelvas a ocupar tus anteriores honores, con todo puedes ser puesto nuevamente en el mando de tu legión. Todo irá bien. Se necesitará un poco de discreción, un cuerdo silencio, una aparente vuelta a tu antiguo turno de deberes. En el caso de que permanecieses en Roma, se pensará que las noticias de tu conversión al cristianismo eran erróneas, y si sales al exterior, no se sabrá nada más. No, Lúculo, aun cuando yo consintiera en el plan que tú propones, no sería factible, por muchas razones. Se han hecho proclamas sobre mí, se han ofrecido recompensas por mi aprehensión, y sobre todo, mi última aparición en el Coliseo ante el mismo emperador fue suficiente para descartar toda esperanza de perdón. Pero yo no puedo consentirlo. A mi Salvador no se le puede adorar de esta manera. Sus seguidores le deben confesar abiertamente. Él dice, el que me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pues negarle en mi vida o en mis actos exteriores es precisamente lo mismo que negarle en la manera formal que prescribe la ley. Esto pues no puedo hacerlo yo. Aquel que a mí me amó primero, yo lo amo, porque él al amarme puso su vida en mi lugar. Mi más sublime gozo es proclamarle delante de los hombres, morir por él será el acto más noble que yo pueda hacer, y la corona de mártir será mi recompensa más gloriosa. Lúculo no dijo nada más, habiéndose convencido de que toda persuasión era inútil. El resto del tiempo lo pasaron en conversación sobre otras cosas. Marcelo no desperdició estos últimos momentos preciosos que él pasó con su amigo. Expresándole la más profunda gratitud por su noble y generoso afecto, procuró recompensarle explicándole y familiarizándole con el más elevado tesoro que el hombre puede poseer, la fe en Cristo Jesús. Lúculo le escuchaba pacientemente, más por amistad que por interés. Con todo, por lo menos algunas de las palabras de Marcelo quedaron indeleblemente impresas en su memoria. El siguiente día se realizó el juicio correspondiente. Fue sumario y formal. Marcelo se mostró inconmovible y recibió su condena con actitud apacible. Se determinó la tarde de aquel mismo día para que sufriera su condena. A él no se le concedería el morir devorado por las fieras salvajes ni en manos de gladiadores, sino por medio de tormentos más refinados, los del fuego. Fue, pues, en la pira, donde tantos cristianos habían dado ya su testimonio de la verdad, donde Marcelo también confirmó su fe rindiendo su vida. La pira se colocó al centro mismo del Coliseo, habiéndosele rodeado de enormes haces de combustible con especial prodigalidad.
Marcelo ingresó conducido por guardas electos en cuanto a su mayor crueldad, los que le propinaban golpes y le ridiculizaban con anticipación a los horrores de la pena final. Al dirigir su mirada resuelta y serena alrededor del vasto círculo de rostros de hombres y mujeres, a cual más duro, cruel y despiadado, contempló satisfecho esa arena en donde millares de cristianos le habían antecedido en la partida instantánea a reunirse a las gloriosas huestes de mártires que por siempre adoran alrededor del trono. Su mente volvía a aquellos niños cuyo sacrificio él había presenciado aún desde las tinieblas, reviviendo en él ahora el himno triunfal con que ellos desfilaron. Al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Llegó el momento en que los guardas trabaron de él con derroche de rudeza, la cual por no resistirles no merecía, y le condujeron a la pira, a la cual le amarraron con fuertes cadenas, que hicieron imposible el escape en que él no pensó. Más bien se le oyó musitar: estoy listo para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida ha llegado. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me dará hoy. Aplicaron la antorcha que originaba enormes llamas, y densas nubes de humo ocultaban al mártir momentáneamente. Al aclarar, se le vio erguido en medio del fuego, elevados el rostro y las manos al cielo. Las llamas se intensificaban y crecían alrededor de él. Más y más se le acercaban, y fogatas devoradoras le envolvían en círculos de fuego. De pronto le cubría un velo de humo, que luego desaparecía ante el azote potente de las lenguas de fuego. Empero el mártir permanecía erguido, sufriendo con calma y serenidad la pavorosa agonía como ha sido de su Salvador. Allí él descendió ante la fe de su mártir, aunque nadie más le vio, siendo que su brazo eterno no se había acortado de enrededor de su seguidor fiel hasta esta muerte, inspirado y sostenido por su espíritu. Las llamas ya no solo crecían y se acercaban al mártir, sino que él se tornó en llama. La vida fue violentamente atacada hasta ser arrebatada, y las alas del espíritu se dispusieron a trasladarla fuera del dolor y de la muerte al paraíso. La víctima al fin se sobresaltó convulsivo, como si le traspasara irresistiblemente un dolor más agudo, al que por último conquistó. Levantó los brazos en alto, y los agitó débilmente. Luego en postrer esfuerzo lanzó un agónico clamor en voz clara al oído de todos: victoria. Había sido el aliento postrero de esta vida, y cayó hacia adelante inflamado en llamas, y el espíritu de Marcelo había partido a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Asterisco asterisco asterisco. 15. Lúculo. La memoria del justo será bendita. Un espectador hubo en aquella escena de tortura y de muerte cuyo rostro, que experimentaba la más profunda agonía, siempre estuvo fijo en Marcelo, cuyos ojos fueron ojos que vieron cada uno de los actos y expresiones de la víctima, y cuyos oídos recogieron cada palabra. Largo tiempo después que todos habían partido, él permanecía inmóvil, siendo el único ser humano en el enorme círculo de asientos vacíos. Al final se levantó para irse. Lejos se hallaba él de la elasticidad característica de sus pasos. Se desplazaba con aire cabizbajo y debilísimo, su mirada de abstracción y el dolor del que todo él se hallaba embargado, lo hacían parecer a uno que había sido repentinamente víctima de una dolencia mortal. Hizo señales a algunos de los guardas, quienes le abrieron los portales que conducían a la arena. Traedme acá una urna cineraria, dijo al personal que se hallaba en las inmediaciones, al mismo tiempo que se encaminaba hacia las ascuas que ya se extinguían. Unos cuantos fragmentos de huesos carbonizados y hechos polvo por la violencia de las llamas era todo lo que quedaba del cuerpo de Marcelo. Tomando silenciosamente la urna que le alcanzó uno de los guardas admirado, Lúculo empezó a reunir todos los fragmentos humanos y el polvo que pudo encontrar. En el momento que se ausentaba, se le apersonó un anciano, ante quien se detuvo mecánicamente. ¿Qué quieres pedirme?, le dijo cortésmente. Me llamo Honorio. Soy uno de los ancianos de los cristianos.
Un amigo nuestro muy querido fue sacrificado en este lugar esta noche, y he venido confiando que se me permitirá recoger sus cenizas. Lúculo le contestó con afabilidad, es un acierto que te hayas dirigido a mí, venerable maestro. Si tú hubieras descubierto tu nombre a otro, habrías sido capturado en el acto, porque se está ofreciendo un rescate por ti. Pero no te puedo conceder el pedido que me haces. Marcelo murió, y sus escasas cenizas las tengo en esta urna. Serán depositadas en una tumba en el mausoleo de mi familia con todas las ceremonias de honor, porque fue él mi más querido amigo, y su pérdida hace de esta tierra un desierto para mí, y del resto de mi vida la carga más penosa. Honorio balbuceó con profundo entusiasmo, comprendo que tú no puedes ser otro sino Lúculo, de quien siempre le oí hablar palabras de afecto. Yo soy. Jamás hubo dos amigos más leales que nosotros. Si hubiera sido posible, yo le habría evitado el sacrificio. Jamás habría sido detenido él, si él mismo no se hubiese arrojado en las manos de la ley, como lo hizo. Oh, destino inescrutable. Precisamente cuando yo había tomado todas las disposiciones para que jamás pudiera él ser capturado, pero él en persona se enfrentó al mismo emperador, y así fue como yo con mis propias manos fui obligado a conducir al ser que más amaba a la prisión y a la muerte. Lo que para ti es pérdida, es para él la ganancia más inconmensurable. Pues ha ingresado al reino de felicidad inmortal. Lúculo exclamó profundamente, su muerte fue todo un triunfo. Yo he observado antes la muerte de muchos cristianos, pero no he sido tan impresionado por su esperanza y su confianza. Marcelo enfrentó la muerte como si esta fuera la bendición más feliz. Así fue en cuanto a él, como también lo fue en cuanto a muchísimos otros, cuyos despojos yacen en el infausto confinamiento en donde estamos obligados a morar. A ellos quiero agregar las cenizas de Marcelo. No convendría que así compartieran tumbas. Venerable Honorio, yo había abrigado la esperanza, desde que mi querido amigo me dejó, que por lo menos tendría el placer de llorarle y de prodigar a sus despojos los últimos honores piadosos, y de derramar mi llanto en su tumba. Pero, oh noble Lúculo, ¿no habría preferido tu amigo que se le diera sepultura con las ceremonias sencillas de su nueva fe, y un lugar de reposo juntamente con los otros mártires con cuyos nombres se encuentra él relacionado para siempre? Lúculo quedó poseído de un profundo silencio, y después de haber pensado por algún tiempo, al final habló. No cabe la menor duda en cuanto a los deseos de él. Yo me rindo ante ellos, y me privo del honor de ofrecerle los ritos funerarios. Llévalos, venerable Honorio. Empero, permíteme que asista a vuestro servicio de sepelio. ¿No quisieras consentir que un soldado, a quien conocéis solamente como vuestro enemigo, ingrese a ese vuestro retiro y presencie vuestros actos? Ante ti nuestras puertas y corazones se abren en la más cordial bienvenida, oh noble Lúculo, como lo fue con Marcelo antes de ti, si por ventura tú recibieras entre nosotros la misma bienaventuranza que le fue concedida a él. No alimentéis una tal esperanza, dijo Lúculo. Yo soy muy diferente de Marcelo en gustos y en sentimientos. Yo podría aprender a sentir benevolencia hacia vosotros, y aún a admiraros, pero nunca a unirme con vosotros. Ven con nosotros, como sea, y presencia los servicios del sepelio de tu amigo. Un mensajero vendrá por ti mañana. Lúculo le hizo señal de asentimiento, y después de entregarle la preciosa urna a Honorio, se encaminó tristemente a su casa. El siguiente día, en compañía del mensajero, se encaminó a las catacumbas. Allí se vio con la comunidad de los cristianos y contempló este lugar en que moraban, lo cual ya le había sido referido precisamente por su amigo, habiendo así tenido una idea previa de su vida, sus sufrimientos y sus afectos. De nuevo las voces dolientes y lamentaciones llenaron las tenebrosas bóvedas e hicieron eco por todos los interminables pasillos, por otro hermano cuyo polvo se entregaba al polvo de la tumba.
pero el mismo pesar que hablaba del dolor mortal fue reemplazado por una sublime e inspirada certeza que expresaba la fe del alma que aspira, y una esperanza plena de un deseo vivo de su amado Señor. Honorio tomó en sus manos el rollo precioso, la palabra de vida, cuyas promesas eran tan poderosas que sostenían en medio de las más pesadas cargas y aflicciones, y en tono solemne leyó aquella parte de 1 Corintios, que en todas las épocas y en todos los climas ha sido tan preciosa al corazón que se remonta más allá de los reinos del tiempo en busca de consuelo en la perspectiva de la resurrección. Seguidamente levantó la cabeza y en tonos fervientes ofreció una oración al Dios solo santo en los cielos, en el nombre de Jesucristo, el divino mediador, por quien la muerte y la tumba fueran vencidas y asegurada la vida eterna. El rostro pálido y triste de Lúculo era particularmente visible entre los dolientes. Aunque él no fuera cristiano, con todo admiraba tales doctrinas gloriosas, y escuchaba con reverencia tales exaltadas esperanzas. A él le fue concedido colocar las amadas cenizas dentro del lugar de reposo final, fueron sus ojos los últimos que se posaron en aquellos despojos queridos, sus manos colocaron en su lugar la loseta en que se había de grabar el nombre y epitafio de Marcelo. Lúculo volvió a su casa, pero era un hombre nuevo. Su ufanía personal parecía haber sido subyugada bajo las severas aflicciones que había sufrido. Había tenido razón al decir que no se haría cristiano. Y aunque la muerte de su amigo le había embargado el corazón de tristeza, no había dolor por el pecado, ni arrepentimiento, ni anhelo de conocer al verdadero Dios viviente. Había perdido toda aquella habilidad de gozarse en el mundo, pero no había logrado ninguna otra fuente de felicidad. Empero la memoria de su amigo tuvo la virtud de producirle un efecto. Sintió una simpatía profunda por el pobre pueblo oprimido con quien Marcelo había fraternizado. Admiraba sin comprender su constancia y los compadecía por sus inmerecidos sufrimientos. Tenía conciencia de que toda la virtud y bondad que pudiera quedar aún en todo el Imperio Romano, la poseían estos pobres reprobados. Fueron esos sentimientos los que le llevaron a prestarles su ayuda. Les ofreció la amistad y las promesas de auxilio que una vez había prodigado a Marcelo. Sus soldados no capturaron a ningún otro cristiano, o si lo hacían, siempre se oiría posteriormente que habían escapado de algún modo inevitable. Su alta posición, su vasta riqueza, su ilimitada influencia, todo estaba al servicio de los cristianos. Su palacio llegó a hacerse muy bien conocido a ellos, como su más seguro refugio y lugar de ayuda, y su nombre gozaba del honor de ser el más poderoso de sus amigos humanos. Pero todas las cosas llegan a su fin, y así también los sufrimientos de los cristianos y la amistad de Lúculo llegaron a su término. Como un año después de la muerte de Marcelo, el severo emperador Decio fue destronado, y otro asumió el poder imperial. La persecución cesó. La paz volvió a las asambleas de los cristianos, y estos salieron de las catacumbas a vivir gozosos a la saludable luz del día. De nuevo podían oír los humanos seres las alabanzas al Dios y Redentor de ellos, y de nuevo reiniciaron su interminable lucha con las huestes del mal. Pasaron los años, y Lúculo no experimentó cambio alguno. Cuando Honorio salió de las catacumbas, fue llevado por Lúculo a su palacio, y moraba bajo su amparo por el resto de sus días en la tierra. Él se esforzó por pagar su deuda de gratitud a su noble benefactor, haciéndole saber toda la verdad. Pero murió sin haber podido disfrutar del gozo por el que tanto había orado. Al final la bendición llegó, pero después de haber transcurrido muchos años. Cuando ya Lúculo se acercaba a los límites de la vejez, llegó a escuchar la voz del Salvador. Pero largos años habían pasado desde que el mundo había perdido sus encantos para él. Las riquezas, el honor, el poder no le satisfacían en absoluto. Su vida se deslizaba bajo una sombra de tristeza que nadie le podía curar. Pero el Espíritu del Dios vivo llegó a posesionarse de él, y merced a su divina mediación pudo por fin regocijarse en el amor del Salvador,
de cuya obra sobre el corazón humano había presenciado tantas y tan contundentes pruebas. Largos siglos han transcurrido sobre la ciudad de los Césares, desde que la persecución de Decio arrojó a los humildes seguidores de Jesús a las lóbregas y gélidas catacumbas. Tomemos la Vía Apia y veamos qué nos enseña. Delante de nosotros se despliega la larga fila de tumbas hasta la milenaria ciudad. Aquí los poderosos de esa Roma hallaron el lugar de su reposo, y aún hasta allí llevaron las pomposas muestras de cuánto pueden la riqueza, la gloria del mundo y el poder. Debajo de nosotros se hallan ocultas las rudas tumbas de aquellos que en vida fueron reprobados como indignos de respirar el aire libre bajo el sol del cielo. Observad el cambio. En derredor nuestro están aquellas tumbas señoriales todas en ruinas, su santidad profanada, sus puertas derribadas y su polvo llevado del viento. Los nombres de aquellos que allí fueron sepultados nadie los recuerda, el imperio que fundaron ha caído, las legiones que les llevaron en 1000 conquistas han dormido el sueño del que no despertarán hasta la segunda resurrección. Pero la memoria de los perseguidos que yacen debajo, la asamblea del Dios de la tierra contempla con reverencia. Sus sepulcros se han tornado en santuarios de peregrinaje, y esa obra en la cual desempeñaron ellos un papel tan noble ha sido transmitida a nosotros para que la continuemos hasta que Jesús venga. Humildes, despreciados, proscritos, afligidos, la fama se negó a asentar sus nombres en los rollos de la historia, con todo, esto al menos lo sabemos bien, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, y su eterna comunión será con aquellos de quienes está escrito. Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas. Y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. ****. Fin.